Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos de Unánimes. Y para usted que en este minuto le ha llegado el audio, muchas bendiciones también, muchos saludos, un abrazo. Que Dios llene su vida de abundante paz y de gracia en el nombre de Jesús. En el día de hoy le invito a que podamos reflexionar en las Escrituras, en el libro de Éxodo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 14 en especial, pero me gustaría primero hacer una retroalimentación de lo que sucedió antes para poner el contexto del por qué se llega al versículo 14 con estas palabras. Dios le habla a Moisés acerca de liberar a su pueblo y Moisés presenta delante de Dios pretextos, podríamos decir, argumentos o excusas del por qué quizás él no era la persona que debía liberar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Lo principal que dice Moisés es que ¿qué pasa si a él no le creen? Moisés dice: yo tengo un problema al momento de hablar. Y Dios le pregunta a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Así dice el Señor en su palabra. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Bendito sea el Señor. Acabo de leer el versículo 11. Aún así, Moisés le dice al Señor: Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, Moisés le dice a Dios: yo no soy esa persona que debe ir. Entonces en el versículo 14 la escritura dice: Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Bendito sea el Señor. Entonces Moisés presentó una serie de argumentos para tratar de no hacer lo que le estaba diciendo Dios que hiciera. Pero Dios dijo: mira, yo te voy a dar señales. Tienes una vara en tu mano, tírala. Y la escritura dice que la vara se convirtió en serpiente. Luego le dice: mete la mano entre tu pecho, y Moisés mete la mano allí, y cuando la saca sale con lepra, blanca como la nieve, y la vuelve a meter, y luego la mano se restaura y queda completamente sana. Dios le da señales, milagros, prodigios, maravillas, le da respaldo a Moisés, y Moisés dice: y si no me creen que tú me has enviado y que yo he tenido un encuentro contigo, entonces Dios le dijo: habrá una tercera señal, y es que tomarás agua del río y la tirarás en tierra, y el agua se convertirá en sangre. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que la tercera señal también es la señal de la sangre. Y esa es la señal que usted y yo también deberíamos estar manifestando. La señal de la sangre de Cristo, que redimió nuestras almas de una vida pasada. Bendito sea el Señor. La señal de la sangre de Cristo es la vida transformada, la vida restaurada, la vida redimida, la vida perdonada que ahora vivimos en Cristo Jesús, la cual tiene obras nuevas que hablan de la fe que profesamos. Una fe con obras, una fe conforme a la gracia, una fe conforme es la voluntad de Dios, que vive por la palabra de Dios y no por vista. Entonces la señal de la sangre es la señal del nuevo pacto en todos los verdaderos creyentes. Y este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, en el versículo 14 Dios dice que existe Aarón y que Dios puso para Moisés a Aarón, el cual sí sabía hablar. Pero hay un detalle: Dios no escoge a Aarón porque solamente sabe hablar, sino que aquí la escritura dice que Aarón en su corazón, al ver a Moisés, se alegraría. Y aquí hay un punto, que es inevitable no manifestar lo que realmente está en nuestros corazones. Las escrituras dicen que el corazón alegre hermosea el rostro. Queramos o no, se ha de manifestar lo que se está moviendo allí en nuestro
corazón. Y usted y yo necesitamos discernir, necesitamos ser entendidos de la voluntad de Dios. La palabra de Dios está diciendo que la alegría del corazón se manifiesta, que las personas se alegran en el corazón y diría yo, también en su corazón se entristecen y se refleja en su rostro. Así como la Escritura dice que el corazón alegre hermosea el rostro, Dios le dijo a Caín: ¿por qué ha cambiado tu semblante? ¿Por qué tu rostro ahora es distinto? Bendito sea el Señor. Y entendemos que Caín estaba moviéndose en ese minuto por los celos, por la ira, por la envidia y por una serie de inclinaciones malignas y perversas que lo llevaron a acabar con la vida de su hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús no solamente dijo eso, sino que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que tiene. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que tiene. Así que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros necesitamos aprender a discernir la voluntad de Dios para no estar forjando relaciones, para no estar forjando noviazgos, para no estar forjando amistades, para no estar forjando alianzas, para no estar forjando ninguna cosa que no vaya conforme al corazón y a los propósitos de Dios. Así como hay gente que se alegra al vernos, así como hay personas que se gozan de nuestro bienestar, así como hay personas que se alegran y se gozan y sienten satisfacción de que a nosotros nos vaya bien, déjeme decirle que también asimismo hay personas que no lo disfrutan tanto en su corazón, que en su corazón se entristecen, que se turban, que se molestan, que se enojan, que decae su semblante cuando ven que a usted o a mí nos está yendo bien, cuando nos ven crecer, cuando ven cómo Dios nos usa, cuando ven cómo las cosas salen perfectamente alineadas en nuestra vida con la voluntad de Dios. Hay gente que eso en su corazón le produce tristeza, le produce angustia, le produce incomodidad, porque no se alegran del bien que nos está aconteciendo. Entonces, cuando somos entendidos de esto, estamos claros que no con todo el mundo se hace una amistad. Estamos claros que no se debe entrar en una relación de noviazgo con cualquiera. Entendemos que no se debe hacer alianzas con el primer aparecido que salga al encuentro. Dios le puso a Moisés un Aarón por causa del corazón de Aarón en respuesta delante de Moisés. Hay gente que sí corresponde a nuestro corazón, así como hay otros que no. Hay gente, mi querido hermano y hermana, que el corazón de ellos no está contigo. Y tú necesitas, y yo necesito aprender a discernir esto, que hay gente que su corazón no está con nosotros, así como tampoco está el corazón de ellos con el Señor. La Escritura dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, mis queridos hermanos, lo que se mueve en el corazón se manifiesta. Y hay gente que sufre de celos, de envidia, de amargura, de resentimiento. Hay gente que sufre cuando a nosotros nos va bien. Pero hay otros que se alegran, hay otros que nos sirven, o nosotros nos alegramos y les servimos a otros. Hay otros que nuestra victoria, nuestro éxito, nuestro bienestar también es el de ellos. Bendito sea el Señor. Y les alegra, se gozan en el Señor cuando nos va bien. Y déjeme decirle algo más: a veces hay personas que, aunque llevan nuestra misma sangre, no se alegran del bienestar de nosotros. La Biblia dice que el ojo que ve y el oído que oye, ambos los hizo Jehová. Y aquí Dios le estaba diciendo a Moisés que el corazón de Aarón iba a estar de parte de Moisés. Y nosotros necesitamos rodearnos de personas cuyo corazón también esté con nosotros, así como con el Señor. Porque hay gente que su corazón no está con nosotros.
Hay gente que su corazón, además de no estar con nosotros, tampoco está con el Señor. Y nosotros estamos insistiendo en esa relación, y nosotros estamos insistiendo en esa amistad, y nosotros estamos insistiendo en tratar de sostener una alianza que está manifestando que en el corazón de la persona hay otra cosa. A veces hay celos en esas personas, hay envidia, hay resentimiento, hay amargura, hay un deseo de no querer vernos bien. Y necesitamos ser entendidos de esto. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Dice la Escritura. Tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, mis queridos hermanos, el corazón del hombre corresponde al corazón del hombre, y por eso es que hay gente con las cuales sí tenemos afinidad, por eso hay gente con la cual sí tenemos coinonía, hay personas con las cuales sí fluye el estar juntos, porque bien dice la Escritura, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y usted y yo necesitamos ser entendidos de esto, porque a veces estamos insistiendo en mantenernos en una relación de amistad, en una relación de compañerismo o en una relación de hermandad con personas que su corazón está lejos de Dios y de nosotros. Pero aquellas personas que en su corazón sí nos aman, aquellas personas que en su corazón sí nos respetan, aquellas personas que en su corazón sí nos honran, que en su corazón sí se alegran y tienen el mismo sentir que nosotros, a veces las menospreciamos, a veces, como se dice por ahí, no las tomamos en cuenta. Y esas personas sí se alegran junto con nosotros y por nosotros, porque tienen un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón sin envidia, sin resentimiento, sin celo, sin amargura, un corazón libre para establecer lazos de amor y de hermandad. Bendito sea el Señor. El problema, ¿cuál es? Cuando nosotros como cristianos en nuestro corazón estamos sufriendo de esto, de esos sentimientos, de esos pensamientos, de esas inclinaciones en el corazón que no son alegría por el bienestar del otro. El problema es cuando el cristiano en su corazón no se alegra por el bienestar de su hermano, por el bienestar de su prójimo, sino que se turba cuando ve que a su hermano le va bien, sino que se amarga cuando ve que al esposo o a la esposa le va bien, sino que se frustra cuando ve, bendito sea el Señor, que la bendición que desea le llegó primero a otro. Si eso es lo que se está moviendo en su corazón, usted necesita ser lavado por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús. Usted necesita que la sangre de Jesucristo limpie su corazón. Bendito sea el Señor. Porque de repente hay imaginaciones del corazón, hay inclinaciones, que el resultado es incertidumbre. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que en la sabiduría de lo alto no hay incertidumbre ni hipocresía. Y de repente las personas, cuando en su corazón no se alegran por el bienestar de los otros, quedan atrapados en incertidumbre y de ahí en adelante comienzan a manifestar hipocresía. Porque aunque dicen me alegro, realmente no se alegran. Porque aunque dicen gloria a Dios porque te va bien, realmente no le están dando gloria a Dios porque al hermano le va bien, porque bendito sea el Señor. No es verdad. Fingen realmente, pero en un día no muy lejano, siempre se manifiesta lo que hay en el corazón. Entonces, mis queridos hermanos, el problema es cuando en el Hijo de Dios, en el cristiano, están estos sentimientos opuestos a la palabra de Dios. El problema es cuando cuando Aarón empieza a sentir celos por Moisés. Bendito sea el Señor. El problema es cuando Dios llama a Moisés y hay un Aarón que duda, que cuestiona. El problema es cuando Dios le da señales a Moisés, las cuales van a ser evidencia y fueron evidencia y serán evidencias de que Dios sí le habló a Moisés, y hay un Aarón que su corazón está en otro lado y duda de la palabra que Dios le dio a Moisés. Bendito sea el Señor. El problema es cuando salen algunos Aarones a murmurar de los Moisés.
a criticar a los Moisés, a envidiar a los Moisés. Ese es el problema. Pero aquí en las Escrituras no tenemos ese problema. Cuando leemos las Escrituras, así como Dios escogió a Moisés, también había escogido a Aarón. Y estos dos hombres ejercieron ministerio hasta los últimos días de su vida. Bendito sea el Señor. Pero siempre fue Moisés el que ungió a Aarón e instruyó a Aarón en todas las cosas que debía hacer. Por causa de Moisés, Dios proveyó a un Aarón. Pero Aarón necesita ser entendido de esto, que él no puede ocupar el lugar de Moisés. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros entendemos esto, nos alegramos con el bienestar de Moisés. No nos frustramos, no nos enojamos, no envidiamos, no pleiteamos, sino que nos alegramos, nos gozamos por todas las bendiciones que recibe Moisés, por todo el respaldo de Moisés. Porque Dios está con Moisés, nos alegramos y nos gozamos. Entonces, Dios envía también su bendición para Aarón. Entiéndase bien el ejemplo que estoy dando aquí. Porque usted posiblemente puede ser ese Aarón, o posiblemente puede ser ese Moisés. Posiblemente puede que sea ese Moisés que todavía no ha discernido que está con los Aarones equivocados, no con los Aarones que Dios escogió. O posiblemente usted sea ese Aarón que Dios sí escogió, pero tiene la vista tan corta que está envidiando y pleiteando con Moisés. Bendito sea el Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a hacer la voluntad de Dios y que nuestro corazón esté alineado con la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a identificar cuáles son aquellos sentimientos, actitudes, pensamientos, inclinaciones, posturas que hablan de la impureza que realmente está en su corazón, que hablan del por qué su corazón no se alegra con la voluntad de Dios, que hablan del por qué su corazón no se goza cuando Dios también está bendiciendo, levantando y obrando en otros, o que hablan de por qué otros manifiestan tener un corazón que está muy lejos del Señor. Que Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos.